la cuarta o la quinta, Nicolás, la cuarta, ¿no? Cuarta sesión de nuestro seminario permanente del Magíster. Y hoy día estoy muy contento de estar con Aldo. Aldo es un ex estudiante de la escuela de sociología, o sea, de la carrera de sociología, y fue mi ayudante un par de años y ahora es mi amigo, más que mi amigo personal, y estoy muy contento de que esté aquí con nosotros apoyando lo que estamos haciendo en el Magíster, y sobre todo porque nos va a introducir en un tema que creo que para los que estudian o les interesa la relación entre economía y sociedad, fundamental. Nos va a actualizar un poco lo que es la agenda de quizá uno de los grupos, una de las preguntas, pero además tener temáticas que ha revitalizado la economía política contemporánea y también la participación de los sociólogos que estaban interesados en temas más estructurales en la discusión sobre las transformaciones y el desarrollo del capitalismo en las últimas 3 décadas, ¿no? Desde esos clásicos estudios de la década del 80 hasta ahora, ¿no? Que es variedades del capitalismo, una agenda de investigación como algo tituló su presentación, ¿ya? Bueno, yo no más que agradecerte, Aldo, que hayas querido participar con nosotros, ¿ya? Y la idea es que esta sea no la última vez que nos visites, y ya cuando estés acá en Santiago, ya de regreso, puedas vincularte también con mucha mayor fuerza a lo que hacemos acá en el Magíster y en el Departamento de Sociología. Los dejo con Aldo. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Estoy yo también contento de la posibilidad, de la invitación. Es siempre lindo volver a la casa y reencontrarse un poco con los amigos, poder tener algo que ofrecer, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver hoy día, como decía Rodrigo, es la agenda de investigación denominada de variedades de capitalismo. La idea es un poco hacer un mapa general, no entrar en tantos detalles. Hay mucho escrito que lo van a poder encontrar en distintos lados. La idea es generar un mapa de qué es lo que significa variedades de capitalismo. Comprender que es muy importante la historia de cómo se configura esta agenda de investigación, que tiene un punto cúlmine y a la vez un punto de desarrollo feroz en el famoso libro del año 2001 de Peter Hall y David Soskice, denominado Variedades de Capitalismo. Hay un antes y un después de este libro, como vamos a ver, y la idea es poder ver cómo se configura esta agenda hacia atrás, cómo se configura hacia adelante, las críticas que se le hacen, cómo a partir de estas críticas se configura una agenda de investigación de las variedades capitalistas en la periferia y en América Latina en particular, y cómo al mezclarse con teorías antiguas, autóctonas sobre el desarrollo capitalista de la periferia, se permite superar muchas de las críticas que se le hacen a la literatura referida a los países avanzados. Y por último, me parece que también es interesante, y lo incluí en esta clase, en esta charla, es ver algunas aplicaciones empíricas de cómo, para aquellos que estén interesados, de cómo se puede empezar a investigar variedades de capitalismo. En este caso me voy a centrar un poco en las cosas más cuanti, aunque yo hago más bien estudio histórico y comparado. Vamos a ver un poco las cosas cuanti para motivarlos un poco a meterse y a empezar a investigar sobre esto. Bueno, primero que todo, el Power lo voy a usar principalmente para las aplicaciones empíricas, así que voy a dejar esa pantalla. Variedades de capitalismo es una agenda de investigación sobre los fundamentos institucionales del capitalismo contemporáneo y su variedad, ¿ya? Aquí el guiño a la sociología es principalmente a través de una teoría de las instituciones.
En ciencia política se ha hablado mucho, hay algunos textos que hablan de 3 tipos de institucionalismo y cómo se ven las instituciones de distintas maneras. Hay una gracia en toda la vasta literatura que asociada a variedades de capitalismo que se comprenden las instituciones de estas 3 maneras. Hay distintos énfasis, pero existen estas 3 entradas a las instituciones. Una es aquella que la ve como producto de relaciones de poder. Las instituciones cristalizan conflictos de poder y las instituciones traducen compromisos entre actores con intereses muy determinados. Al mismo tiempo, las instituciones constituyen reglas del juego para guiar y para coordinar las acciones de los agentes económicos, de la firma, de los trabajadores. Vamos a ver que variedad de capitalismo tiene un énfasis especial en la firma como agente principal en la economía. Y por último, las acciones que son origen, a las que da origen estas reglas institucionales, son acciones que se empiezan a habitualizar, que se transforman en comportamientos habituales, generan patrones típicos y se transforman lentamente también en instituciones en el sentido durkheimiano, en el sentido de comportamientos habitualizados, ¿no? Rutinizados. Y las instituciones además son las responsables principales del desempeño económico de una economía o de un país. Importante recalcar que se trata por lo tanto no de una disciplina, porque una de sus características es que es muy interdisciplinario, principalmente cientistas políticos contribuyen, pero también economistas y sociólogos, y tampoco es una escuela corriente teórica porque hay varias formas de entrar que vamos a ir viendo también y conviven principalmente en un tono bastante crítico, conviven distintas tradiciones teóricas. Por lo tanto, solo para resumir, es una agenda de investigación acerca de cómo distintos conjuntos de instituciones generan desempeño económico diferenciado en distintos ámbitos, como la desigualdad, la innovación, el crecimiento económico, los patrones de especialización o de estructura económica. Y en su versión el libro de Holly Soskice del 2001 tiene una impronta política bastante importante, más allá de cuáles fueron sus consecuencias y cómo las críticas que le hizo a la literatura. Se trata de una apuesta por encontrar una alternativa al modelo económico o al capitalismo liberal, ¿sí? Una alternativa de encontrar un tipo de capitalismo, un capitalismo cuya configuración institucional sea igualmente eficiente o exitosa como el capitalismo liberal en su versión de Estados Unidos, por ejemplo, igualmente exitosa en términos de crecimiento, exportaciones, innovación, patrones de innovación, contenido tecnológico, pero que tuviera resultados distintos en ámbitos como relaciones laborales, empleo y desigualdad. Es decir, es también una apuesta política por encontrar esa variedad. Vamos a ver que esto tiene, se le van a hacer muchas críticas también a esto. Bueno, un poquito de historia, primero de cómo surge, de cómo se llega al volumen de Holly Soskice del año 2001. Existe una confluencia de corrientes micro y macro, ambas muy críticas de la teoría neoclásica, que parte más o menos en los años 60 y existe una deriva de investigación en estos dos ámbitos que confluyen en el mencionado volumen de Holly Soskice. En el ámbito micro, a partir de los años 60, tenemos desde la economía un conjunto de reflexiones. Estoy hablando de los trabajos que hace Ronald Coase en los años 60, los trabajos que hace Oliver Williamson en los años 70, rescatando la importancia de las instituciones y de otras formas de coordinación económica distintas al mercado, ¿ya? Que pueden ser, y esto es muy importante, que pueden ser igualmente eficientes que el mercado al momento de coordinar
acciones y actores económicos. Y lo que plantean estos autores principalmente son una teoría de la firma, donde se plantea que, por supuesto, el mecanismo de coordinación al interior de la firma no es un mercado, sino que se trata de jerarquías y formas de organización que son radicalmente opuestas a lo que plantea un mercado. En los años 80 y 90, por qué no mencionarlo, está también la nueva sociología económica, que plantea en esta misma línea la importancia de las relaciones sociales, específicamente de las redes y de la generación de confianza. ¿Ya? Está el trabajo de Magdaleno Ether, de Brian Uzi. Y en tanto mecanismos de coordinación, las redes, por ejemplo, la generación de lazos de confianza duraderos entre proveedores y clientes, pueden ser tan eficientes como un mercado, dado que reducen incertidumbre y generan patrones habituales de interacción entre los agentes económicos. En fin, esto para mostrarles que por el lado micro existe un conjunto de investigaciones de larga data que apuntan a establecer que existen mecanismos de coordinación distintos del mercado que pueden ser igualmente eficientes o exitosos, digámoslo, para no ponerle un tinte muy economicista, y que recalca la importancia de las instituciones. En el ámbito macro, también hacia los años 50 y 60 se tiene en primer lugar una predominancia de la teoría de la modernización, que son teorías de la convergencia, que plantean una especie de estado del capitalismo maduro que tiende a la convergencia hacia un tipo de sociedad industrial como la planteada por Estados Unidos, y estamos hablando de Estados Unidos del New Deal, es decir, un Estados Unidos donde hay grandes corporaciones muy verticales que utilizan economías de escala y están integradas en procesos de producción de tipo fordista. Se plantea que existe una especie de convergencia hacia eso, entre otras cosas por la historia de la posguerra europea, cómo se importan los planificadores de Estados Unidos, son importados en Europa y empiezan a producir también estas formas institucionales. Sin embargo, una serie de estudios empiezan a plantear que incluso al interior del fordismo existen variedades, ¿no? Y está la denominada Escuela de la Regulación en Francia, que plantea que el tipo de regulación fordista en Estados Unidos es radicalmente distinto al tipo de regulación fordista en Francia, en tanto en aspectos como el rol del Estado en la planificación, el rol de las firmas o del Estado en la provisión de la seguridad social. Están teorías que probablemente son más conocidas para ustedes como lo que tiene que ver con los estados de bienestar y los mundos del bienestar. Hay autores como Spinandersen, ¿no es cierto?, que plantea que hay distintas configuraciones institucionales que generan variedades en términos de la producción del bienestar y de las políticas sociales. Existen las teorías sobre intermediación de intereses, que se trata de la literatura sobre el neocorporativismo y cómo actores sindicales y actores empresariales tienen instancias de coordinación, instancias de negociación distintas en países como Estados Unidos, con mercados laborales flexibles, a países como Alemania, donde hay una negociación colectiva a nivel sectorial, a países como Suecia, donde hay una negociación colectiva a nivel nacional. También mencionar la literatura sobre sistemas sociales de producción, donde se plantea que no solo existe un sistema de producción o un modelo de producción fordista, sino también un sistema de especialización flexible, como es el caso de Japón, ¿no es cierto? La idea de que no solo hay un fordismo, hay un toyotismo, la producción just in time de Japón, un modelo de producción en Alemania que le denominan de calidad diversificada. En fin, la idea es que existen empíricamente y se pueden constatar al interior de una organización similar del capitalismo maduro, digamos, en las economías avanzadas,
se puede constatar empíricamente que existen variaciones en conjuntos de instituciones, primero que todo, en distintos niveles institucionales, que producen resultados disímiles, pero que son exitosos desde el punto de vista de un modelo de sociedad o de un modelo de desarrollo. Esto queda medianamente claro en los años 80, cuando Estados Unidos empieza a ceder un poco el paso a economías como la de Alemania y de Japón, precisamente economías que descansan en formas no mercado, en formas distintas al mercado, de coordinar las relaciones entre las empresas y entre las empresas y los trabajadores. Hay una vuelta en los años 90, con procesos como la liberalización financiera, como la caída del comunismo, la homogeneidad y la liberalización que introduce la Unión Europea, y el resurgimiento de Estados Unidos y un poco que empieza a quedar atrás Japón y Alemania. Se vuelven a plantear las teorías de la convergencia, ¿no? Existe el concepto del race to the bottom, que es la carrera hacia abajo que los efectos de la globalización producirían en el conjunto de países. Entonces, la interrogante, y llegamos aquí al año 2001, al volumen de Horizontes que estaba mencionando, la interrogante que se plantea es si estos países que descansan en conjuntos institucionales que plantean formas de coordinación distintas al mercado, si estas formas de coordinación pueden mantenerse en el tiempo, en el contexto de estas presiones de la globalización, de este race to the bottom, o sucumben ante estas presiones. Este es el contexto en el que se enmarca Variedades de Capitalismo, este texto de Holesowski, y solo quiero mostrarles una gráfica que indica el impacto, el antes y después que produce este volumen. Tenemos, es una gráfica que tomé de un artículo de Streeck, que muestra las citas asociadas al nombre, a la etiqueta Variedades de Capitalismo. Vemos, por ejemplo, en los años 90 que se mantiene totalmente estable, y después del año 2001, que realmente un antes y un después en la literatura de economía política comparada, ciencia política, realmente produce un boom de investigación y revitaliza la investigación acerca del capitalismo y sus variedades. Es interesante, y lo vamos a ver un poco, que mucha de esa investigación que promueve, que logra generar, es de un tipo negativo, o sea, va a ser una crítica a cómo Holesowskis entienden, arman, digamos, este puzzle del conjunto de investigaciones anteriores a ello. Pero sin embargo, es un hecho que logran revitalizar el estudio del capitalismo comparado. Hoy en día uno no puede escribir nada acerca del capitalismo y sus variedades sin referirse a Holesowski, sea para bien o para mal. Esa es la importancia. No sé si... Bueno, mi idea es que puedan hacer preguntas o consultas durante la exposición si tienen preguntas, y si tienen ya cosas más sustantivas las podemos dejar al final para la discusión, ¿no? Pero interrúmpanme si necesitan que hagamos alguna precisión o enfaticemos algún punto. Voy a esquematizar muy brevemente los planteamientos de Holesowski que hacen en el capítulo introductorio de este libro, un libro compuesto por varios capítulos que analizan espacios institucionales determinados en determinados capítulos, y ellos plantean un capítulo introductorio donde es básicamente una condensación teórica de este conjunto de investigaciones que lo preceden en la década anterior. Lo primero que tiene Variedades de Capitalismo, como lo plantean Holesowski,
es un fundamento micro muy claro, ¿ya? Es, como les había dicho, un foco en la firma como el principal agente económico. La firma que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido dejar un poco de lado el rol del Estado y dejar un poco de lado el rol quizás del movimiento sociales o incluso de trabajadores, y realmente tener una preocupación como la firma, como el actor que en el contexto del capitalismo es aquel que mueve los hilos, ¿no? de la organización económica y del desempeño económico. Las firmas se entienden como agentes racionales que buscan producir para maximizar su utilidad en un determinado contexto institucional. Y la manera en que las firmas utilizan las instituciones para coordinar sus actividades productivas constituye la pieza fundante de las distintas variedades, ¿ya? Es decir, conjuntos institucionales y cómo estos conjuntos institucionales permiten que las firmas realicen sus actividades. Vamos a ver un poquito más en detalle esto. Existen, esto lo sacan del conjunto de investigaciones anteriores, existen 5 dominios, dicen ellos, institucionales claves que permiten a las firmas coordinar sus actividades básicas. Uno de ellos son los mercados financieros y los gobiernos corporativos, es decir, cómo se gobierna la firma. Otro de ellos son las relaciones entre las distintas firmas. El tercero son las relaciones laborales o los mercados de trabajo. El cuarto son los sistemas de formación de competencias o los sistemas educativos. Y el quinto son los sistemas sociales de producción o estrategias productivas. A estos 5 dominios institucionales a veces se le agregan otros, por ejemplo, los sistemas de welfare o de bienestar, y otros que también impactan en la manera en que las firmas pueden organizar sus procesos productivos. Sí. Podríamos usar el lenguaje más bien de la empresa que de la firma, porque como la traducción acá ha sido la firma, a veces se confunde un poco más el lenguaje de la empresa. Sí. Porque la firma tiene un trasfondo más desarrollo que no es una empresa, es una firma que implica más gente. Claro. Que por el Está bien, gracias por la... A mí me pasa lo mismo. Gracias por la indicación. Bueno, estamos hablando de los dominios institucionales. Se plantea que estas instituciones funcionan principalmente a nivel nacional, es decir, de economías nacionales. Esto va a ser importante cuando se entiendan algunas de las críticas que se le hacen. Y se caracterizan, estas formas institucionales se caracterizan por pertenecer a 2 tipos, patrones típicos de coordinación económica. Por un lado el mercado y por un lado el no mercado, o le denominan ellos de coordinación estratégica. ¿Qué conforman los 2 tipos ideales que proponen las economías de mercado liberales, por un lado, y por otro lado las economías de mercado coordinadas? Como les mencioné anteriormente, un planteamiento es que ambas formas de coordinación o ambos tipos ideales, economías de mercado liberales y economías de mercado coordinadas, pueden producir resultados económicos igualmente exitosos, pero diferenciados en aspectos como patrones de innovación y estructuras productivas, empleo, desigualdad, etc. ¿no? Y uno de los planteamientos importantes y fuertes que hacen es que voy a decir la eficiencia, pero el éxito de un conjunto de instituciones, de estos conjuntos institucionales, se maximiza o es mayor cuando todas las instituciones inducen un mismo patrón de coordinación. Es decir, cuando todo el conjunto de instituciones está alineado, sea o con el tipo mercado o con el tipo coordinado, no mercado, digamos, los desempeños de este conjunto de instituciones van a ser mayores. Esta es una afirmación bastante fuerte que realizan,
y va a tener consecuencias también en la crítica que se les hace. ¿Por qué es esto, dicen ellos? Porque existe en la relación entre estos distintos ámbitos institucionales, existe lo que lo denominan complementariedades. Dos instituciones son complementarias si la presencia de una o la eficiencia de una aumenta los retornos o la eficiencia de la otra. ¿Sí? Y eso se puede ver en distintos ámbitos. Por ejemplo, entre relaciones laborales y sistemas educativos, lo que ellos plantean es que una situación de un mercado laboral flexible desincentiva, por un lado, a las empresas a generar procesos de capacitación internos, porque los trabajadores pueden retirarse de la empresa muy fácilmente, y también desincentivan a los trabajadores para adquirir competencias específicas relacionadas con el sector económico donde está la empresa, ¿ya? Esto hace que los sistemas educativos o de formación de capacidades se planteen en un nivel de capacidades generales que permiten a los trabajadores, dado los mercados flexibles, permiten moverse de una empresa a otra, moverse de un sector a otro y utilizar esas capacidades generales en distintos sectores. Un elemento completamente distinto, una situación completamente distinta se manifiesta en las economías de mercado coordinadas, donde mercados laborales más rígidos, es decir, que no permiten una rotación laboral muy grande, las firmas invierten, tienen incentivos para, dado que no pueden despedir a los trabajadores, tienen incentivos para buscar formas de capacitación que tenga que ver con conocimientos específicos a la firma, que los trabajadores inviertan en conocimientos específicos a la industria específica donde está la firma, por lo tanto, sistemas de capacitación que proveen calificaciones altas. A su vez, los trabajadores, sabiendo que no pueden ser despedidos tan fácilmente, tienen incentivos para invertir también en competencias altas y competencias específicas a esa firma, porque no van a necesitar tener que desempeñarse en un sector económico distinto, ¿ya? Y esto a su vez tiene un correlato en los sistemas educativos de una y otra variedad. También tiene un correlato en los sistemas de protección social de una y otra variedad. En un sistema en el de mercado se va a tender a proteger niveles básicos de subsistencia a los trabajadores que tienen alta movilidad y rotación laboral, mientras que en las economías coordinadas se va a tender a proteger, y las firmas también van a querer proteger a esos trabajadores porque son trabajadores altamente calificados, porque no les conviene que esos trabajadores altamente calificados roten a otras empresas y se lleven esas competencias específicas a otras empresas, ¿no? Esto para ilustrar el concepto de complementariedades que está detrás, o de sinergias positivas que está detrás de ello.